La paz de Cristo para todos. Mi saludo cristiano en el nombre del Señor. Estamos muy felices de poder meditar en la palabra de Dios en esta hora. Amén. Creo que estamos en el propósito y en la voluntad del Señor Jesucristo. Yo quiero invitarles para que abran su Biblia, gloria al Señor Jesús, en el libro de Proverbios, en el capítulo 22 y el verso número 6, es un texto supremamente conocido. Amén. Es un texto que hasta los niños lo saben, ¿cierto? Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Jesús que nos hable en esta mañana, que nos enseñe, que nos instruya. Gloria al Señor Jesús. Y vamos a predicar bajo este tema: instruye al niño en su camino. Oremos. Cristo Jesús, maravilloso Rey del cielo, te adoramos, te bendecimos, mi Dios. Te damos gracias por permitirnos estar acá en esta hora, en este momento, Señor Jesús, exaltando, glorificando tu nombre, dispuestos para comer tu palabra, Señor, para recibirla, para ser edificados por ella, Señor, en tu nombre santo. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, siempre me llama mucho la atención estos temas de escuela para padres, escuela para familias, todo lo que tiene que ver con los temas de familia. Creo que son una base fundamental en nuestra iglesia. No solamente necesitamos tener la revelación de la sana doctrina, sino que tenemos que tener también la revelación de una sana manera de vivir. Amén. Gloria al Señor. Porque precisamente nuestra doctrina se ve adornada, se ve alumbrada cuando tenemos una buena manera de vivir. Amén. Gloria al Señor Jesús. Creo que no tendría sentido nuestras doctrinas, no tendrían ningún valor si nuestra vida fuera una vida mediocre, una vida no muy digna, una vida impura, ¿cierto? Y sobre todo tener unos hogares firmes, unas familias bien establecidas en la presencia de Dios. Porque muchas veces, hermanos, queremos ganar a la gente de afuera, pero estamos perdiendo a nuestra familia. Y uno muchas veces ve los niños de la iglesia que en la medida que van creciendo, muchos de ellos se van al mundo, y parece que les llama más la atención las cosas del mundo, y uno se pregunta, pero ¿a qué se debe esta situación? ¿Por qué tantos niños, cuando van creciendo, llegan a la adolescencia, se alejan y no vuelven al culto? Bendito el nombre del Señor. Yo estaba pensando, hermanos, que nadie elige venir a este mundo, ¿cierto? Uno no pidió venir a este mundo, uno no eligió venir a este mundo. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que no las elegimos, que no pedimos, porque usted no pidió o no tuvo la oportunidad de escoger el país donde nacer. Usted no escogió su nombre. A usted le pusieron un nombre, pero usted
no eligió el nombre. Algunas personas ya de adultas deciden cambiarse su nombre, pero ningún niño pidió, ay, colóqueme a mí de tal manera, ¿no? No conozco a nadie que haya podido elegir su propio nombre desde que nació, ¿cierto? Bueno, el Señor Jesús, Él sí eligió su nombre desde antes de nacer, ¿cierto? Pero nosotros no. Nosotros no elegimos en qué familia nacer, qué tipo de padre, qué tipo de madre tener, no decidimos qué tipos de hermanos tendríamos, si tendríamos hermanos, porque hoy en día las familias están decidiendo tener solamente un hijo, y eso, que algunas, porque ya muchas parejas prefieren tener un perrito, un gatico, en fin, que tener un hijo, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que uno no eligió en la vida, pero estaba pensando que ya nosotros de adultos sí somos responsables de las personas que traemos a este mundo. Nosotros no fuimos responsables de venir al mundo, pero una vez estando ya en este mundo, en esta vida, sí somos responsables entonces de traer a otras personas a este mundo, ¿cierto? Si en el mundo hubiese más responsabilidad con respecto de la crianza de los hijos, pues el mundo no estaría como está, ¿cierto? No existiría tanto caos, tantas situaciones complejas. Y cuando uno se pone a mirar entonces en la palabra de Dios, sobre todo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se tomó muy a pecho esto de la crianza de los hijos, ¿cierto? Para los hebreos era muy importante la manera como ellos educaban y criaban a sus hijos, y Dios les había dicho que ellos tenían que enseñarle la palabra, porque el manual de instrucción, hermano, para cualquier tipo de educación y crianza, pues la base es la palabra de Dios, ¿cierto? La mayoría de las entidades educativas, educadoras, ya no tienen ni siquiera la palabra de Dios. Muchas escuelas, muchos colegios ya ni siquiera dan la materia de religión, de ética. Puede que algunas todavía sí lo hagan, pero muchas están optando por no tener ese tipo de instrucción, ¿cierto? De ética, de moral, de religión, porque aun cuando de pronto no se esté enseñando la verdadera religión, sí se están sentando unas bases de una existencia de Dios, ¿cierto? De la creencia en que sí existe un Dios, de que existe la palabra de Dios, aun cuando no sea la verdadera doctrina, sí se está enseñando de la existencia de Dios, pero ya eso está muy abolido en muchas partes. El pueblo de Israel sí se tomaba muy en serio la crianza de sus hijos, y como decía hace un instante, Dios le había dicho al pueblo de Israel que le enseñaran a los hijos la palabra, que la enseñaran en el camino, que la enseñaran en la casa, que se la enseñaran en la mañana, en la tarde, a mediodía. O sea, el pueblo de Israel tenía que impactar la vida de sus hijos con la palabra de Dios, y no solamente con la palabra de Dios, sino con su tipo de vida, con su manera de vivir, ¿cierto? Con lo que ellos enseñaban, con lo que ellos hacían, con lo que ellos eran. Mire que cuando Dios llamó a Jacob, le dijo: Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y Dios llamó a Jacob de esa manera porque Dios sabía el concepto en que Jacob tenía a su padre Abraham, ¿cierto? Lo tenía en un concepto muy alto, en una honra muy grande. Imagínense ser hijo nieto del padre de la fe,
cómo sería la vida de Abraham, que era una vida digna de admirar, de imitar, ¿cierto? De seguir. Era un hombre que era digno de ser escuchado, de ser atendido por sus hijos, por sus nietos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces creo, hermanos, que a la hora de educar un hijo, más que de pronto asistir a unas clases de psicología o de técnicas para la crianza de los hijos, porque creo que ninguna técnica es la clave para criar los hijos. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es la clave para uno criar sus hijos? Yo diría que la clave para criar los hijos es ser una persona temerosa de Dios. Si nosotros en verdad temiéramos a Dios, hermanos, nuestra vida en nuestro hogar, con nuestra familia, sería diferente, porque habría un trato diferente, habría más sabiduría, habría más oración, consultarle más a Dios, la palabra de Dios correría como río de agua viva en nuestro hogar, en nuestra familia. Si nosotros temiéramos más a Dios, creo que no habría ni siquiera necesidad de dar este tipo de enseñanzas, porque Dios nos estaría revelando directamente y nos estaría instruyendo directamente cuál es la mejor manera de educar a nuestros hijos. Así que los hebreos, hermanos, los israelitas, se preocupaban mucho por enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Y de hecho, lo primero que ellos le comenzaban a enseñar a los hijos era el hecho de que Dios es uno. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Y ellos tenían que aprender, los niños tenían que aprender, hermano, el Pentateuco. Entonces se imagina aprenderse uno el libro de Génesis de memoria, el Éxodo, con todas esas genealogías, porque para los judíos era muy importante, o es todavía muy importante, saber quiénes eran sus padres, quiénes eran sus abuelos, sus bisabuelos y toda su ascendencia. Para ellos supremamente importante y trascendental conocer todas esas cosas. Entonces ellos se aprendían todas esas genealogías. Yo soy descendiente de fulano y de fulano y de fulano. Y por eso siempre en la palabra de Dios se le llamaba a las personas, se decía su nombre y decía hijo de, ¿cierto? Hijo de, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Se pronunciaba también de dónde eran, ¿cierto? Saulo de Tarso, Jesús de Nazaret, y así era como la manera de identificar a las personas. Pero cuando se referían a sus padres, eso decía mucho, porque la gente decía, pues, si es descendiente, si es hijo de fulano de tal, nosotros conocemos a fulano de tal, entonces esta persona tiene que ser buena o tiene que ser mala. Parece que era una gran credencial el poder pronunciar y decirle a las gentes quién era su padre, ¿cierto? ¿Quién era su padre? Si le preguntáramos a nuestros hijos acerca de sus padres, ¿qué concepto tendrían ellos de nosotros? Porque nosotros a veces de pronto no somos tan conscientes de que nuestros hijos son los testigos constantes, continuos, permanentes de todo lo que sucede en nuestra casa. Nuestros hijos son testigos todo el tiempo de qué clase de personas somos, de cuál es nuestra fe, de cuáles son nuestros vicios, de cuáles son nuestras tendencias, nuestras inclinaciones. Realmente nuestros hijos saben qué clase de personas somos nosotros. Entonces, uno se pone a pensar, hermano, lo vulnerables que son los niños ante
lo que nosotros como padres estamos haciendo con ellos, ¿cierto? Los niños son supremamente sensibles. Créanme, si usted va a la iglesia, hermano, y entra una familia con un niño y usted saluda amablemente a los padres, pero ignora totalmente el niño, ese niño lo mira a usted y ese niño va a pensar, ve, este pastor no me saludó, este pastor no me quiere, este maestro me da clase los domingos, pero ni siquiera se da cuenta que yo existo. Entonces, uno con su reacción, uno con su actitud, puede hacerle un gran bien a un niño o puede hacerle un gran daño. Una palabra maldicha, ¿cierto? Una palabra fuerte. ¿Por qué hay necesidad de gritarle a un niño? Cuando un niño es eso, un niño. Es un ser humano que está en periodo de aprendizaje, que está en periodo de crecimiento, que está evaluando todo, que está examinando todo, que todavía no es tan consciente ni de lo bueno, ni de lo malo, de lo justo, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo verdadero, de lo falso. Un niño se engaña fácilmente. Entonces nosotros somos supremamente responsables, hermano. Nosotros somos supremamente responsables de lo que estamos sembrando en los niños. Por eso Dios le insistió a los hebreos que les enseñaran a sus niños la palabra y que les enseñaran también desde la base del ejemplo. Porque lo que nosotros hagamos con esos niños hoy es lo que ellos van a hacer cuando sean adultos. Un padre maltratador, un padre ofensivo, un padre descuidado, pues está criando a un enemigo, porque ese niño va a crecer con resentimiento. Y créame, hermano, cualquier cosa, por insignificante que uno haga hacia un niño, él nunca lo va a olvidar. Nunca, nunca lo va a olvidar. Yo todavía tengo muchos recuerdos de cosas que me sucedieron siendo un niño. Cosas buenas y cosas malas también. Cosas que uno siempre se quedan en su corazón. Por ejemplo, a mí nunca se me olvidará una fiesta que mi papá y mi mamá me hicieron cuando cumplí 6 años de edad. Fue la única fiesta así de esa magnitud que me hicieron cuando era niño y me impactó tanto esa fiesta, mi hermano, que yo me acuerdo hasta de los niños que fueron allá. Yo podría enumerarle a usted la lista de los amiguitos que fueron allá. Recuerdo los regalos que me dieron, la torta, la piñata, los gorritos, todo eso que me celebraron y tenía apenas 6 años y eso hace 40 y punta de años que sucedió y todavía lo tengo en mi mente. Pero recuerdo también algunas personas que me despreciaron, o sea, uno, y todo eso marca la vida de uno, sino que como ya uno conoció a Cristo y ahora uno es una nueva criatura, entonces ya Dios ha hecho cosas nuevas con uno, pero era para uno estar traumatizado, hermano, con tantas cosas que le pasaron en la infancia. Hermanitas malas que mandaban a la hermanita menor tarde de la noche a comprar cosas a la esquina sin que el papá y la mamá se dieran cuenta. Usted se puede imaginar, hermano, esa niña cómo crecería con ese trauma de que la hermanita la mandaba a hacer ese tipo de cosas. Pero Dios es bueno, ahora somos nuevas criaturas, ¿cierto? Todo lo que usted haga, hermano, con un niño, así sea su hijo, su hermanito, su sobrino, un niño de escuela dominical, todas esas cosas, hermano, afectarán la vida de los demás. Y entonces esa niña que yo le digo, ¿cómo quedaría de traumatizada, hermano? Uno se pone a veces a pensar en esa niña y dice, qué pesa de esta pobre niña todos los traumas que le quedaron. ¿Por qué? Porque tuvo una hermanita maltratadora, una hermanita que se aprovechó de ella. Los niños están en un proceso
de aprendizaje, están en un proceso de crecimiento. Y vuelvo y le digo, todo lo que uno haga o les diga marcará entonces sus vidas. Si bien muchas personas nacieron y fue algo que sus padres de pronto no programaron, no planearon, ¿cierto? Muchas personas de manera irresponsable manejan su sexualidad, o adolescentes que no han sido instruidos, que no han sido guiados, han manejado mal su sexualidad y han terminado con un embarazo no deseado. Muchas personas nacieron bajo esas circunstancias. Creo que nosotros los cristianos, hermanos, tenemos el conocimiento y la sabiduría de Dios y somos responsables. Y hayan sido cualesquiera las circunstancias en las que hayan tenido los hijos, pues ahora que somos hijos de Dios, creo que tenemos la oportunidad de corregir muchas cosas y ya el niño o la niña está ahí. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es tu rol como padre? ¿Cuál es tu rol como madre? El verso que acabamos de leer se puede tomar de muchas formas. Dice, instruye al niño en su camino, ¿cierto? Quiere decir que los niños tienen un camino, una senda de la vida, ¿cierto? Que deben caminar y uno tiene que instruirles, tiene que enseñarles, tiene que corregirles, pero no obligarlos. Porque una cosa es la instrucción y otra cosa es uno pretender obligarlos a hacer una cantidad de cosas, ¿cierto? Hay una edad en la que uno los va guiando y ellos se van dejando guiar, ¿cierto? Pero hay otra edad en la que uno tiene que ir pensando y meditando que si la correa es la mejor técnica, el pellizco, el chanclazo, el grito, el maltrato, el querer obligarlos a una serie de cosas, ¿cierto? Pero lo que la Biblia está diciendo es la instrucción. Y cuando la Biblia dice que corrige a tu hijo con vara, porque no morirá, no se está refiriendo a coger un palo y golpearlo, sino que se está refiriendo es a la rectitud. Porque vuelvo y le digo, hermano, la mejor enseñanza es el buen ejemplo. Amén. Y gracias a Dios, Dios nos ha respaldado a nosotros y nos ha ayudado con ese tema en la crianza de nuestras hijas. No que no hayamos cometido errores, seguramente fueron muchos los errores que cometimos y en muchas ocasiones nos ha tocado hasta pedir perdón, ¿cierto? Pero en términos generales, Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy, porque creo que uno toda la vida seguirá enseñándole a sus hijos, así ellos estén casados, así. Es más, ya casados lo siguen llamando a uno y le preguntan cómo hacer esto, cómo hacer aquello, porque se sienten de pronto a veces confundidos frente a muchas cosas que la vida les va presentando. Entonces no importa qué edad tengan los hijos, creo que nosotros tenemos que seguir siendo un ejemplo para ellos y seguir siendo una fuente de confianza. Instruye al niño en su camino. También ese versículo lo podemos tomar en el contexto del camino del niño y mi camino, no hablando del camino de la vida cristiana, sino de lo que él será, de lo que es y será como persona. Hay muchos padres que quieren vivir su vida a través de los hijos, entonces como ellos estuvieron frustrados en determinados aspectos de la vida, quieren que los hijos, no es que yo siempre quise ser un futbolista y no pude, yo no vea esto, entonces yo quiero que mi hijo sea el mejor futbolista. Y resulta que al muchacho hasta ni le gusta el fútbol, le gusta más bien por allá el ballet, ¿cierto? Le gusta más bien cantar o le gusta más bien jugar basquetbol o la natación, menos el fútbol. Pero un padre
quiere vivir la vida a través de su hijo, entonces obliga al hijo a jugar fútbol, porque es que yo quiero que sea el mejor fútbol, y por qué quiere ser, porque yo quería ser futbolista y no pude. Entonces estás haciendo un daño, porque es que no es tu camino, es el camino de él. Yo creo que un padre, una madre hábil, inteligente, debe saber cuáles son los talentos y debe saber cuáles son las inclinaciones de sus hijos frente a muchas cosas en la vida. Por ejemplo, cuando yo fui niño, me gustaba mucho el dibujo, me gustaba mucho la pintura. Dibujar me parecía maravilloso y más dibujar a lápiz, a mano alzada. Me encantaba mucho eso y tenía algo de talento para ese tipo de cosas. Todavía por ahí de vez en cuando hago cualquier dibujito, pero eh, todo ese tipo de cosas me gustaba mucho, todo lo que era manual. Creo que si de pronto alguien me hubiera apoyado en ese sentido, pues hubiera aprendido más. Siempre tuve la inclinación también por la música. Si alguien me hubiera respaldado eso, seguramente sería un gran músico hoy en día. Dentro de los deportes de niño y de adolescente me gustaba mucho el básquetbol. Si alguien me hubiera impulsado y me hubiera acompañado en ese proceso deportivo, pues seguramente hubiera logrado también muchas cosas. Entonces, un padre inteligente, una madre hábil, inteligente, debe saber cuáles son las capacidades de sus hijos, cuáles son sus inclinaciones, cuáles son sus tendencias, hacia qué tipo de cosas se inclina. Y si usted como padre aprovecha eso y le instruye en eso que el niño estalla de manera natural, entonces cuando él sea mayor lo hará de una manera perfecta. Creo que el texto también se refiere a eso, al camino de él, no a mi camino, porque yo no debo vivir mi vida a través de mis hijos, sino que yo debo permitir que mis hijos hagan su propia vida. Amén. Que ellos tomen sus propias decisiones. Ellos también tienen derecho a equivocarse, a cometer errores. Y a veces de pronto uno sabe que van a cometer un error y uno permite y deja que cometan ese error. ¿Para qué? Porque a veces de los errores se aprende más que, que de los aciertos. Usted casi nunca se acuerda de los exámenes que ganó en el colegio, pero los que perdió, esos lo marcan a uno. El profesor le dice a uno, bueno, hay un examen final tal día y uno estudia y hágale y le dio y parece que se aprendió la lección y eso repasó los cuadernos y se presentó al examen y después a los 2 días el profesor le lleva el examen, no, pues sacó un 2,5, sacó un 2, pero ¿cómo así si yo estudié tanto? Eso no se le olvidará a uno, los errores, las equivocaciones, no se le olvidarán a uno, se le olvidan más fácil los aciertos, los logros, porque así así es la vida. Uno también tiene que permitir que los hijos se equivoquen. Entonces, ¿para qué son los padres? ¿Cuál es nuestro papel como padres en medio de una sociedad que le está enseñando a los hijos, a nuestros hijos, una cantidad de cosas? Porque mire, hermano, yo siempre lo he dicho y usted de pronto dirá, el pastor siempre repite eso, pero hay que repetir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque siempre seguimos cayendo en los mismos errores, ¿cierto? Nuestros hijos, ellos salen, se van a la escuela, a la guardería, en fin, y ellos allá encuentran una realidad y allá están con una cantidad de personas que los están impactando y que los están afectando positiva o negativamente, ¿cierto? Ellos allá en el colegio tienen un profesor seguramente ateo, compañeritos cuyos padres se están divorciando, otro niño que les está ofreciendo drogas, otro que lleva licor, cigarrillos, otro que habla de tal y tal manera, otro
de pronto con tendencias sexuales diferentes. Y todo eso va afectando a nuestros hijos, pero realmente, ¿en qué es que ellos se tienen que apoyar para poder tomar sus decisiones en la vida y saber qué es lo que van a hacer con sus vidas? Esos primeros años de la vida son trascendentales porque el niño te está mirando es a ti que eres el papá. El niño te está mirando a ti que eres la mamá. A ver, tú qué clase de persona eres, qué dices, cómo actúas, cómo reaccionas, qué piensas. Solamente que ellos son los testigos constantes de nuestra vida y de nuestra rutina, pero ellos no dicen nada. Ellos no dicen si les gustó o no les gustó tu reacción, ellos simplemente. Si tú llegas y les gritas y le pegas, o el niño lo único que hace es llorar, pero el niño se va creando una imagen en su mente, en su alma, en su corazón, y nosotros a veces no somos conscientes del daño. Cuando uno le dice a un hijo que no sirve para nada, que fue un error, que fue un accidente, usted es lo peor, qué daños tan grandes los que se le hacen a un niño con ese tipo de cosas. En alguna ocasión escuchaba a un hombre castigando a su hijo, golpeándolo muy fuertemente y diciéndole, y te mato y no se me da nada matar. Decirle eso a un niño, ¿qué espera uno? Supe de una madre que tenía 2 niñas y las dejaba solas todo el día, y para que no se salieran de la casa, prendía el computador y las dejaba viendo pornografía todo el día para poder entretenerlos ahí. Créanme que ese tipo de cosas existen y ese tipo de cosas suceden, y uno como pastor se da cuenta de muchas circunstancias que enfrentan tantos niños. Entonces un niño de esos luego llega el domingo a la clase, a la escuela dominical, y cómo lo recibe el pastor, cómo lo reciben los maestros, cómo lo reciben los de recepción, cómo lo reciben los otros niños. A veces nadie lo mira, nadie lo saluda, lo ignoran. Hay unos niños que son más populares que otros, pero no quiere decir que sean de mayor valor. Todos los niños tienen el mismo valor. Y entonces enseguida llegan a la clase de escuela dominical y se encuentran con un maestro que no oró, un maestro que ni siquiera estudió para la clase, un maestro que de pronto llegó de mal genio o está haciendo la clase de mala gana porque no le tocaba y le dijeron, venid a vos la clase aquí. Entonces el niño llega y se enfrenta a eso y ve un maestro ahí como simplemente mirando a ver cómo lo entretiene. ¿Usted sí cree, hermano, que Dios se agrada de eso? Como es de bonito servirle a Dios, pero servirle bien, hermano. Si usted quiere servirle a Dios, hágalo bien. Es que no es para cualquiera. Usted dirá que no le están pagando, pero el precio que Dios le va a pagar es alto. Porque, hermano, si algo le disgusta a Dios, es deberle algo a alguien. A Dios no le gusta deberle nada a nadie. Vea, cualquier cosa que usted haga para la obra de Dios, por insignificante que sea, Dios se la paga. Porque Dios no quiere que cuando nosotros estemos delante de Él tengamos palabra para decirle, Señor, pero es que yo hice esto, esto y esto, y mire que usted a mí no me... El Señor le no, yo a usted le pago lo que haga. Imagine que la Biblia dice que si usted le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, dice el Señor, yo se lo multiplicaré 100 veces y le daré recompensa de profeta. Eso quiere decir que Dios no le queda debiendo nada, absolutamente nada a nadie. Entonces, si usted le sirve al Señor y usted le sirve bien, y mucho más en el campo de escuela dominical, Dios se va a sentir muy agradado. Mis primeros pasos en el servicio a Dios fueron precisamente en escuela dominical. Tuve la oportunidad de ser maestro de escuela dominical, y hoy en día me encuentro con muchos muchachos de esos que yo les di clase, y me saludan y me abrazan y se alegran porque lo recuerdan aún. De hecho, yo recuerdo mis maestros de escuela dominical de la iglesia, y cuando yo voy a la iglesia de Río Negro, y aunque hace tiempo que no voy, pero
cuando he tenido la oportunidad de ir y predicar, aquellos que fueron mis maestros se alegran, me saludan, me abrazan, porque entre el maestro de escuela dominical y el niño se crean unos lazos muy importantes, si usted lo hace bien. Si usted logra impactar la vida de esos niños con la palabra de Dios y con un buen testimonio y con un liderazgo. En alguna ocasión hablaba con un hermano que se sentía muy mal espiritualmente y veía a los jóvenes de la iglesia y él me decía, hermano, yo le di clase a estos muchachos. Yo fui presidente de jóvenes de estos muchachos y hoy en día me avergüenzo de yo no poder estar sirviendo y viéndolos a ellos seguir adelante. ¿Y qué pensarán esos muchachos de mí? Me lo decía esa persona con tristeza. ¿Para qué son los padres, hermano? Los padres son para guiar, para instruir, para corregir, ¿cierto? Para brindar amor, para brindar un acompañamiento, no para estar golpeando, ni reprendiendo, ni castigando. Yo me pongo a pensar, hermanos, en el Señor. Si el Señor nos castigara a nosotros por cada cosa mala que hacemos, usted puede imaginar dónde estaríamos. Ya no quedaría nada de nosotros. Aunque la Biblia dice que el Señor reprende y castiga a todo aquel que toma por hijo. Pero el Señor no nos está reprendiendo ni nos está castigando por todo. Es que uno en el día, hermano, ¿cuántas veces puede ofender a Dios? Entonces, si por cada ofensa recibiéramos un latigazo de parte de Dios, ¿cierto? En cambio, la Biblia dice que Dios es paciente. Si algo tiene que tener un padre de familia o un maestro de escuela dominical o un pastor, es paciencia, hermano. Es paciencia. Es esperar que la vida misma le enseñe a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros niños, las cosas correctas y sobre todo si nosotros les estamos dando un buen ejemplo, si nosotros les estamos dando una buena instrucción. Definitivamente los niños necesitan tener una persona que esté pendiente de ellos todo el tiempo, que esté al tanto de sus necesidades y no solamente necesidades materiales, porque en la antigüedad los padres se mofaban de que eran muy buenos padres porque en la casa no faltaba la comida, no faltaba la carne, no faltaba el vestido, no faltaba todo lo material. Muchas personas crecieron llenos de muchas cosas materiales, pero tan ausentes, con tantas falencias, con tanta ausencia de cariño, de aprecio, de amor, de un abrazo, de un te quiero, de un beso. Créame, hermano, que los hijos, aunque estén grandes, todavía usted los puede abrazar y decirles que los quiere, que los ama. Todavía hay tiempo de pedirle perdón a esa hermanita que mandábamos por allá, a ese hermanito que mandábamos por allá a hacer lo que nosotros no hacíamos. Todavía hay tiempo de pedir perdón, todavía hay tiempo de corregir todas esas cosas. Amén. Los padres tienen que ser esa guía, hermano, no el que nos obliga, sino el que nos guía, el que nos enseña, el que nos da ese buen ejemplo, el que contribuye. Amén. En nuestra educación, un buen padre, una buena madre, es aquella persona que participa en todas las áreas y en todos los aspectos de la vida de sus hijos. Vea, hermano, lo que más quieren los hijos es tener la presencia y la compañía de sus padres, ¿cierto? Y hoy en día estamos tan dedicados al trabajo, a la educación, a otros quehaceres, ¿cierto?
y descuidamos tanto a nuestros hijos y pasamos tan poco tiempo con ellos. Y nosotros creemos que sentándonos a decirle al niño, mi amor, vea, es que su papá tiene mucho que trabajar, que su mamá está haciendo esto, que no sé qué pasó. El niño no va a atender ni va a entender nada de lo que usted le esté diciendo. ¿Por qué? Porque el niño no comprende esas cosas. El niño no entiende usted por qué tiene que trabajar, por qué se tiene que ir. El niño todos los días se sienta a la mesa, ahí está la comidita, tiene ropita, tiene su camita, tiene todas sus cosas, pero él no sabe eso de dónde salen. Entonces el niño no va a entender razones de por qué usted se dedica a otras cosas y no a él. Entonces el niño va a crecer creyendo que el papá no lo quería tanto, que la mamá no lo quería tanto, no la quería tanto, porque estaban dedicados a otras actividades, a otras cosas. Las personas que deciden tener hijos tienen que ser conscientes, hermano, tienen que ser conscientes de que esa criatura, de que ese bebé, de que ese niño, de que ese preadolescente, que ese adolescente necesita de su tiempo, necesita dedicación, pero tampoco nos podemos acobardar creyendo que un perrito va a reemplazar a un hijo o que un gatico va a reemplazar a un hijo. No, porque uno de los propósitos de la familia, hermano, y una de las cosas que hace que la familia sea también más duradera y más firme, es precisamente un niño. Cuando se tiene en la época en que se debe tener y con la sabiduría y en el momento que hay que hacerlo y con la responsabilidad, ¿cierto? Pero un padre debe participar de todo lo que está viviendo su hijo, de sus logros y también de sus fracasos, de sus alegrías, como también de sus tristezas. El niño tiene que saber y tiene que sentir que sus padres están ahí, que lo animan, que lo comprenden, amén, que lo perdonan también y seguramente que lo reprenden y lo castigan, pero que lo reprenden y lo castigan con amor, no ensañándonos con sedicia, a golpearlos, a gritarlos, a maltratarlos, a castigarlos varias veces por lo mismo. Es que ni siquiera la ley castiga a un hombre 2 o 3 veces por el mismo delito. A nadie lo juzgan 2 o 3 veces por el mismo delito, pero un niño comete un error y la mamá o el papá le pega y después sigue echándole más cantaleta y al otro día le sigue recordando lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces tiene que pagar el precio de su error? ¿Cuántos castigos tiene que recibir? ¿Cuántos regaños? No, ya una sola vez y listo. Ya sucedió. Si lo vuelve a hacer, pues Dios le dará sabiduría para corregirlo, ¿cierto? Pero aún en esas cosas, nosotros tenemos que estar acompañando a nuestros hijos. Creo que es nuestra obligación como padres enterarnos de todas las cosas que tienen que ver con nuestros hijos. Por ejemplo, usted sabe cómo se llama el profesor o la profesora de su hijo. Usted sabe cuál es su materia preferida o cuál es la que más le disgusta. Cómo se llama sus amiguitos del colegio con los que él sale a descanso y está con ellos. ¿Quién es su amiguito preferido? ¿Cuál es el que le hace bullying? ¿Cierto? ¿Qué culpa tiene, hermano, usted que sus hijos hayan nacido con unas orejitas tan grandes, ¿sí? Con una nariz tan... No tiene la culpa, hermano, pero a él le están haciendo bullying porque le heredó las orejas a usted, le heredó la nariz, esa cabeza desproporcionada que le da lidia cargada. Eso es culpa suya, ¿cierto? Usted ve el que lo tuvo, él tiene los genes suyos. Pero usted tiene que saber cómo se está sintiendo su hijo en el colegio, ¿cierto? Usted tiene que saber cuáles son sus gustos, cuáles son los programas de televisión que él ve, qué hace cuando está solo, qué ve, qué cosas escribe en la parte de atrás del cuaderno, cuáles son las cosas que esconde debajo de la cama, con quién habla.
que mira cuando tiene el celular en la mano o está frente a un computador. Usted debe saber todas esas cosas. Cómo se comporta su niño en la iglesia, en la escuela dominical, ¿cierto? ¿Quién le cae bien, quién no, a quién admira, a quién no, ¿cierto? Usted debe estar enterado de todas esas cosas. Usted debe saber qué es lo que su niño está sintiendo, qué es lo que su niño está viviendo, qué quiere y qué desprecia, qué ama y qué odia, qué quiere hacer o qué cosa le duele hacerla. Usted tiene que conocer a sus hijos. Y que cuando la gente le traiga quejas de sus hijos, usted sepa que realmente pudo haber sido verdad o no. No usted taparse los ojos o taparse los oídos y hacerse de que no es con usted o que simplemente bronca que le tienen a su niño. Si alguien tiene que conocer a los hijos, es uno. Usted tiene que saber los alcances de sus hijos. A mí me traen una queja o me traían una queja de mis hijas y yo analizaba, ¿será que ellas eran capaces de hacer eso? Yo creo que sí. Ave María. Claro, y me decía la mamá, capaz, claro, si yo me la conozco. Entonces, ya de una vez, no han terminado de poner la queja cuando ya uno sabe que sus hijos, o de pronto le están diciendo otra cosa y uno, no, yo conozco bien a mi hija y yo sé que ella no haría ese tipo de cosas. Por ejemplo, ellas no llegaron aquí a la casa nunca con cosas que no eran de ellas, por lo menos que uno se haya dado cuenta, ¿cierto? Que resultara con 2 o 3 sacapuntas, con más colores de los que le cabían en la caja o en el estuche, ¿cierto? Con un libro de no sé qué o con un anillo de no sé cómo, o que resultó por ahí con una bicicleta y una bicicleta de quién es. No, eso nunca sucedió. Entonces, si alguien hubiera llegado a decirme, no, es que su hija me robó esto, ella nunca. Están acostumbradas a que aquí en la casa ven una moneda por ahí, un billete por ahí, nunca lo cogen. No piden o no están por ahí tomando las cosas sin permiso, ¿cierto? O que se queden con una de vuelta, o si se quedan con una de vuelta, papi, vea, no se ponen por ahí como a engañarlo a uno. Entonces uno aprende a conocer a sus hijos. Usted tiene que conocer bien, hermano, qué es lo que hay en la mente y qué es lo que hay en el corazón de sus hijos. Ese tipo de cosas se logran cuando pasamos tiempo en compañía de nuestra familia. Hay madres de familia que cocinan a la carta. El papá come una cosa, la hija mayor come otra, el niño come otra cosa, ella misma otra, y no solamente está cocinando a la carta, sino que le sirve a cada uno allá en su habitación y, mejor dicho, no tienen ni siquiera una mesa de comedor. Y eso no es posible. El hijo tiene un televisor en la pieza, el papá tiene otro televisor en la pieza, la otra hija con otro televisor, entonces nunca están reunidos. ¿Sabe que a mí nunca me ha gustado eso de que haya un televisor en cada alcoba? Siempre hemos tenido como la tendencia a que haya un solo televisor en la casa y nos sentemos ahí. Solamente hace muy poquitos días que el televisor que teníamos se dañó, lo mandamos a arreglar y después dijimos, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y entonces ahí lo pusimos en una alcoba, pero no, por lo menos de niñas. Mis hijas nunca. ¿Por qué? Porque hasta para ver televisión tenemos que estar juntos y ponernos de acuerdo, qué es lo que vamos a ver. No hemos tenido la tendencia de llevarle la comida a la cama al uno al otro. De pronto a mí de vez en cuando sí me la llevan, pero no tanto con los hijos, porque estar a la mesa, compartir un alimento, eso nos obliga a estar juntos, nos obliga a hablar. A veces se hablan cosas interesantes, cosas importantes, a otras veces se habla por ahí, como dicen por ahí, simplemente carreta, pero estamos hablando. Y eso une la familia, no que cada uno esté comiendo por allá de manera individual, sino que estar juntos. Niña, ya está servida la comida en la mesa. ¿Por qué no me la trae aquí? No, hágame el favor y viene aquí que vamos a comer todos juntos.
Y eso es algo muy bonito, ¿cierto? A veces de pronto los hijos o algún miembro de la familia lo hace con desagrado. Ah, pero ¿por qué? Vean, que no pueden ver un pobre acomodado, yo aquí en la camita, en fin. No, venga, que queremos estar juntos y estamos juntos. Salir a unas vacaciones juntos y en esas vacaciones poder aprovechar el tiempo y hablar, compartir, conocernos más, porque uno, hermano, va pasando el tiempo y parece que va desconociendo a los hijos, porque los hijos van saliendo con cosas que uno dice, pero cuando salió con esto, ¿por qué está pensando de esta manera? Si eso no fue lo que yo le enseñé. Pero identificar que hay esas cosas en la vida de los hijos nos facilitará el poder aconsejarlos, el poder guiarlos, el poder ayudarlos, el no confundir, hermano, el dar con el amar, porque muchos padres creen que dándole de todo a los hijos, que eso quiere decir que los quieren mucho. No, antes le están haciendo un daño, hermano, porque los hijos deben entender que todo en la vida tiene un precio, que todo en la vida tiene un costo, un valor, porque es diferente precio, costo, valor, gasto. Financieramente esos términos son cosas diferentes, o si no, pregúntele a un contador, así sea un contador que no le guste contar plata. Pues, conozco unos contadores más raros que contadores y no les gusta contar plata. Yo no sé, gente más extraña, que es a donde tendría que estudiar, pero ellos saben que esos son palabras que tienen diferentes significados. Amén. Y uno debe enseñarle a los hijos. Por ahí dicen que lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Así usted tenga la manera de darle a sus hijos todo lo que ellos quieren. No haga ese daño, hermano. No haga ese daño. Usted tiene que irle limitando las cosas y que ellos también se las ganen, que ellos las valoren, que les cueste. Amén. Que les cueste, porque así crecerán dándole valor a las cosas y a las personas que los rodean. Una cosa es el amor y otra cosa es uno querer cubrir una falencia que uno es consciente de ella, dándoles cosas, dándoles bienes materiales. Realmente nuestros hijos necesitan es nuestra atención. Lo que ellos necesitan es nuestro amor, nuestro compromiso, nuestro acompañamiento, ¿cierto? Nuestra comprensión, nuestra atención es lo que nuestros hijos están necesitando más que cualquier cosa. Pero lo que más necesitan nuestros hijos de parte nuestra es nuestra enseñanza. Porque ¿a quién más le han de creer? Claro que si usted es un padre maltratador, ofensivo, descuidado, pues su hijo poco le importará lo que usted haga o diga. Pero si usted es una persona que sabe rodear a su familia y sabe rodear a sus hijos, así de pronto cuando usted les esté hablando, ellos ni siquiera lo miren a los ojos o digan, ay, mi mamá tan cansona, ay, mi papá otra vez, vuelve la mula al trigo, le dicen a uno a veces. Pero aunque ellos digan eso, de todas maneras eso se queda en el pensamiento de ellos y ellos saben que usted es una persona correcta, que usted es una persona recta y que lo que usted le está diciendo es verdad. Y puede que en el momento no lo asuman, no lo asimilen, pero llegará un momento en sus vidas en que ellos dirán, bueno, estoy bajo unas circunstancias que haría mi mamá, que haría mi papá en este caso. Y llegará el día en que ellos lo llamarán y le dirán, papá, mamá, vea, estoy en esta situación, ¿qué me dices? Mija, pero es que yo una vez le dije a ustedes, ay, sí, papi, pero es que yo esa vez creí que era cantaleta, pero ahorita sí me doy cuenta que es algo que realmente me está sucediendo, dígame qué. Y ellos van a saber que pueden encontrar un bordón en usted, un apoyo, una ayuda, que ellos van a saber que usted es más sabio o más sabia de lo que ellos antes se imaginaban y que usted realmente tiene la razón y que usted les puede brindar una palabra
de sabiduría. Quiere decir que usted, hermano, se ha de convertir en un maestro para ese niño, una guía, un ejemplo. Pero un maestro no puede ser un buen maestro si no sabe escuchar a sus hijos. Porque no solamente hay que hablarles, hay que escucharlos, hermano. Yo sé que los niños cuando están pequeñitos a veces se vuelven desesperantes porque preguntan todo. Eso, mejor dicho, uno ni sabe cómo explicarles tantas cosas que ellos preguntan y a veces hablan cosas que uno, ay, este niño, ay, esta niña, pero usted los escucha. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo, ellos van a seguir preguntando y van a seguir hablando, pero cosas más importantes y más trascendentales. Pero si ustedes de niños no los escuchan, escúchenlos, escúchenlos. Hay niños que le dicen a los padres, pero ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me escuchas? Escúchame a mí. Uno de pronto le quiere decir algo, uno con ganas de ver el programa, o pues que está atendiendo otra cosa, y el niño escucha. Hermano, escúchelo. Porque cuando usted necesite que el niño en verdad le hable, entonces ya no va a querer hacerlo. Porque el niño seguramente va a pasar por circunstancias en las que va a preferir estar callado. ¿Por qué? Porque se va a sentir avergonzado o va a tener miedo o en fin, le está sucediendo algo en el colegio o en la iglesia o le está sucediendo algo en la casa de los abuelos o con un tío. Si usted le enseña a su niño que usted sí le va a prestar atención siempre, cuando él tenga cosas delicadas que decirle, entonces las va a decir, porque se va a encontrar con un padre y con una madre que siempre han estado dispuestos a escucharlo, a creerle, ¿cierto? A creerle, a atenderlo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando sea la hora de disciplinarlo, hágalo con amor. No lo haga con ira. No lo haga con rabia. Porque si usted lo hace con ira o con rabia, el niño va a sentir que usted se está tomando en venganza. Y hay una gran diferencia entre un castigo a una venganza, ¿cierto? A una venganza. Si usted aprende a disciplinar a sus hijos con amor, creo que de vez en cuando seguramente se necesitará una correa, una chancla, ¿cierto? Porque tampoco nos podemos ir pues al extremo de que no, la sociedad quiere impedirle a los padres castigar a sus hijos. Pero también soy consciente, hermano, de que no hay tanta necesidad de la violencia. Hay otras maneras de uno castigar a sus hijos, de uno reprenderlos, de hacerlos sentir que están castigados y que se merecen lo que les está sucediendo. Hay muchas otras formas de quitarles cosas que realmente para ellos sea muy, muy importante, pero no cosas que en la vida sean importantes. Entonces te castigo y esta noche te vas a la cama sin comer. Eso no es un castigo. Te voy a castigar, este domingo no vas al culto. El que resulta castigado con esas cosas es usted, porque al último el niño ya, bueno, no me importa el culto y ni vuelvo por allá. A veces muchos niños no siguen en la iglesia es por nuestra imprudencia, por nuestra falta de sabiduría, por nuestra falta de madurez, ¿cierto? Por nuestra falta de inteligencia. Usted tiene que saber con qué cosas lo puede castigar y con qué cosas no. Que te va a castigar y no vas a ir al colegio esta semana. Castigar, le digo, vacaciones. ¿Cierto? Le está haciendo es una fiesta y no, ese tipo de cosas no son castigos, pero usted tiene que ser inteligente y aprender a castigar con amor y explicarle al hijo y decirle por qué lo va a castigar. Porque no estás de acuerdo con su comportamiento, porque no te hizo caso, porque hizo algo mal, en fin, lo que sea. Y una de las cosas más trascendentales también, hermanos, a la hora de educar a los hijos, es la manera como entre los padres nos tratamos. ¿Cómo trata usted a su esposa?
¿Cómo trata usted a su esposo? Un hombre que maltrata verbalmente a su esposa, o quizás la golpea, o todo el tiempo la recrimina, en fin, va a tener un hijo que va a crecer siendo maltratador de mujeres, porque él va a pensar que así se tratan las mujeres. Y entonces va a tratar mal la compañerita del colegio, la niña de escuela dominical, va a tratar mal la profesora de escuela dominical, la profesora del colegio, la vecinita, y va a tratar mal a todas las mujeres porque él cree que así se tratan las mujeres porque ve a su papá que trata de esa manera a la mamá. O al contrario, una mujer que trata mal a su esposo, sus hijas pensarán que así se tratan a los hombres. Si usted ve en la calle, hermano, a una mujer maltratando a un hombre, a usted esta risa le dará. Pero si usted ve a un hombre maltratando a una mujer, pues ya lo quiere demandar y la quiere defender. Pero ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo, es tan grave que un hombre maltrate a una mujer como una mujer maltratar a un hombre, ¿cierto? Pero eso se aprende es en casa. La manera como usted trata a su esposo, la manera como usted trata a su esposa, sus hijos están viendo eso y ellos aprenderán y afectarán de alguna manera el corazón y la conciencia de sus hijos. Lo único que yo sé, hermano, es que cuando hay lazos fuertes de amor y de comprensión y de sabiduría en el hogar, nuestros hijos serán hijos más estables, psicológicamente, espiritualmente, afectivamente, secularmente, ¿cierto? Familiarmente, en sus amistades. Serán personas más seguras, más firmes, serán mejores estudiantes, mejores personas. ¿Por qué? Porque están fundamentados en unas bases y en unos, que valga la redundancia, en unos fundamentos firmes, coherentes, lógicos, llenos de sabiduría. Pero creo, hermano, que todas estas cosas van más allá de una lección, de una predicación. Todas estas cosas van es tomadas de la mano de Dios y que sea Dios el que nos edifique, el que nos enseñe, el que nos dé sabiduría. La sabiduría y la madurez no son cosas que se aprenden con una lección, con una predicación, casi que ni con un consejo. La sabiduría y la madurez son cosas que se logran con el tiempo, con la experiencia, con el diario vivir, con el temor de Dios, con la prudencia, pero sobre todo con el amor. Vamos a orar, hermano, vamos a darle gracias al Señor Jesucristo, que Él sea el que nos dé esa sabiduría que necesitamos. Puede que usted ya no tenga hijos pequeños, pero usted seguirá criando a sus hijos así ellos ya estén mayores, así usted ya sea abuelo. Usted seguirá siendo aquel líder, aquel ejemplo, aquel tutor, aquel enseñador, aquel maestro. Amén. Y seguiremos seguramente criando los nietos o los sobrinos, los primos, lo que sea. Siempre habrá niños a nuestro alrededor y que Dios nos dé sabiduría para que esos niños nos amen y nos quieran imitar, nos valoren, nos estimen, nos aprecien, nos admiren. Quiero que cierren sus ojos, hermano, y vamos a invocar el nombre de Jesús. Aleluya. Padre mío.